Muy buenos días, apreciados compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, amigos, muy queridos todos y todas. Qué bueno que nos encontramos una vez más y el Señor nos da esta posibilidad de intentar comunicarnos. No es fácil comunicarse. Parece un acto común y siempre efectivo comunicarse. Pero la verdad es que comunicarse es algo mucho más exigente de lo que habitualmente pensamos, ¿cierto? Miren ustedes que muchos de nuestras problemáticas en la vida diaria, en nuestras relaciones de pareja, de familia, en los contextos o ambientes laborales, comunitarios, e incluso también eclesiales, por supuesto, ¿sí? Muchas de nuestras relaciones están sometidas a problemas de comunicación. En buena medida, son problemas de comunicación. Ni tú me entendiste, ni yo te entendí, ¿sí? No te lo expresé bien, no me lo dejaste claro. ¿Tú quisiste decir esto? Uy, yo lo entendí completamente distinto. Yo no te entendí eso. ¿Ve? Incluso decimos de nosotros mismos, ve, yo no quería decirte eso. No era eso realmente lo que yo quería decirte o comunicarte. Era otra cosa, pero mira, como que en el momento lo expresé así y así se quedó. Y claro, después vienen pues las dificultades, ¿no? ¿Sí? Los resultados que suelen ser sombríos, dolorosos, problemáticos, ¿sí? Y tenemos que asumir indudablemente el problema de la comunicación, ¿sí? Bueno, con ese tema, con ese tema de los equívocos, con ese tema de lo que queremos decir pero no completamos eh, nunca, ¿sí? No lo decimos nunca como queremos decirlo, ¿sí? Con eso y con algo más que eso, por supuesto, tiene que ver el tema de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar en nuestro encuentro de esta mañana, ¿sí? Algo relativo a lo que se llama eh, en ciertos círculos de los 12 pasos, ¿sí? De compañeros que lideran, digamos, prestan servicio. Liderar en los 12 pasos es prestar servicio, no es gobernar, ¿sí? En algunos de ellos, que conocen a fondo la literatura de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, se habla, ¿sí? Se habla de la necesidad de pasar a un nuevo nivel dentro del programa de los 12 pasos, ¿sí? Que algunos acostumbran a llamar, basándose en Bill W., ¿sí? Lo acostumbran a llamar cruzar la segunda frontera. Cruzar la segunda frontera. Se entiende entonces que la primera frontera es básicamente, ¿sí? El dejar de consumir drogas, alcohol, etcétera, ¿sí? Comportamientos compulsivos de todo género, ¿ok? Primera frontera, dejar de consumir, suspender el consumo, parar de consumir y conservar, ¿sí? Conservarse limpio, conservarse abstemio de drogas y de alcohol y de otros comportamientos, ¿sí? Que son también generadores de adicción, como es el caso del juego, como es el caso de la pornografía, el caso mismo de la comida, etcétera, ¿verdad? Esa es la primera frontera, mantenerse limpio, repito. La segunda frontera es una profundización, ir más allá.
de esa primera frontera y tiene que ver con desarrollar habilidades de sobriedad mental y habilidades para el despertar espiritual en la persona. Esa es la segunda frontera. Bueno, entonces eso lo trabajaremos como el primer elemento en este ratico que vamos a estar, ¿sí? Y yo creo que nos quedará el suficiente tiempo para por lo menos dejar introducido el tema que sigue al anterior tema que vimos en el anterior video, ¿verdad? El anterior tema que vimos lo habíamos titulado, algunos se recordarán, el problema espiritual del adicto es la desconexión con el fondo último de su ser, ¿sí? La desconexión con el fondo del ser es el problema espiritual del adicto, ¿sí? Hay un problema mental, desde luego, ahí, y un problema físico que tiene que ver con la intoxicación química del cuerpo a partir del consumo generalmente excesivo, ¿sí? de sustancias. Pero hay un problema típicamente espiritual que nosotros lo conceptualizamos de esta manera, ¿sí? La desconexión con el fondo del ser. La desconexión con el fondo del ser. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer tema el que trabajamos la semana pasada, ¿sí? O quizás antepasada, porque creo que la semana pasada no hicimos video, Jorge, ¿o sí? No, la antepasada, ¿cierto? La antepasada, correcto. Entonces hoy, en el tiempo que nos quede, vamos a trabajar también el tema de la negación, que es el que sigue a este tema que ya habíamos visto la semana pasada. Bien. Ya veíamos que es un programa de segunda frontera. Un programa de segunda frontera básicamente, ¿sí? Sin abandonar la preocupación central de la primera frontera, que es mantenerlos limpios, ¿sí? ¿Cuándo cruzo yo la primera frontera? Cuando llego a un programa de 12 pasos, ¿sí? A partir de ese día y de esa hora, si soy obediente al programa, ¿sí? Y estoy buscando, sinceramente, mi recuperación porque la necesito a gritos, como suele ser el caso de la mayoría de personas que llegan a los grupos en condiciones bastante problemáticas, extremas incluso algunos, ¿sí? Entonces, empiezo mi programa, ¿sí? Atravieso la primera frontera y empiezo a vivir en limpieza, es decir, sin consumir drogas, ¿sí? A eso también se le da el nombre de abstención, ¿sí? Estar abstemio del consumo de sustancias o del consumo de ciertos comportamientos. Bill W. en un libro, a ver si la memoria me asiste, creo que se llama Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, creo que es ese texto, ¿sí? En el que Bill W. dice que en algún momento hay que llegar a la segunda frontera, atravesar, cruzar, pasar la segunda frontera. Entonces, es lo que yo les decía ahora, la segunda frontera es profundizar la recuperación, ¿sí? Ya tenemos la limpieza, ya tenemos la abstención de sustancias y ahora nos corresponde, ¿sí? Ir extendiendo la recuperación a todas las áreas de nuestra vida e irla profundizando más, ¿sí? La recuperación tiene niveles, es como por capas, que son las mismas capas del ser, ¿sí? Hay que llevar esa recuperación al mayor nivel de profundidad que nos sea posible. Es por eso que Bill W., el cofundador del programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, insiste en la necesidad de atravesar la segunda frontera. A algunas personas esa necesidad de la segunda frontera les llegará muy pronto. Puede ser que tengan 1 o 2 años de haber llegado
a los programas de 12 pasos, ¿sí? Ya estar trabajando en su abstención y en su limpieza, por conservarse limpios, que es lo primero, repito, la primera frontera es eso, ¿sí? Pero al año o a los 2 años, incluso hay casos anteriores al año, ¿sí? Pueden ser 6, 8 meses, 9 meses, etc. Hay diversidad de casos, ¿sí? En diversidad de sujetos, porque son muy diversos el tipo de personas que vamos a los 12 pasos, ¿sí? De todo tipo. Y los procesos siempre son muy diferentes, aun cuando tienen pues un núcleo común, por supuesto, ¿sí? Independientemente del tiempo que la persona maneje para ya estar, digamos, pidiendo un trabajo de profundización en su limpieza y en su abstención, y que tenga que ver con llevar la recuperación a otros niveles, ¿sí? Uno lo que comprueba es que se necesitan las herramientas asertivas, las herramientas indicadas, adecuadas, para poder hacer ese tránsito a esa profundización del programa, ¿sí? A esa segunda frontera, y comprueba también que no es nada fácil, ¿sí? No es nada fácil. Muchos de nosotros nos hemos quedado mucho tiempo en los grupos de 12 pasos, ¿sí? Sin trabajar segunda frontera, sin por lo menos intentar, ¿sí? Profundizar en la sobriedad emocional, ¿sí? Decir sobriedad emocional significa un trabajo intensivo, profundo y también extensivo a lo largo del tiempo, ¿sí? Con los 12 pasos, ¿sí? Las 9 llamas tienen precisamente como objetivo, como misión, contribuir a que los que quieran, por supuesto, porque esto es completamente libre, ¿sí? Los que quieran y hayan conocido nuestra propuesta de las 9 llamas del corazón, o también llamadas las 9 llamas del silencio interior, ¿sí? Estas personas que lleguen a nosotros con expectativas de segunda frontera, es decir, de profundizar en la experiencia de la sobriedad y extender esa sobriedad a todas las áreas de su vida, van a encontrar aquí herramientas adecuadas, prácticas e idóneas para que ese salto a esa segunda frontera sea de la mayor calidad posible, ¿sí? Y sea de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, como garantía de conseguir lo que queremos buscar, ¿sí? Que definitivamente es, como dicen ciertas iglesias reformadas o evangélicas, no sé cómo se llamarán, ¿eh? Pare de sufrir, ¿sí? Pare de sufrir, ¿sí? Muchos de nosotros dejamos de beber o de consumir drogas, pero no paramos de sufrir. Seguimos neuróticos, seguimos depresivos, melancólicos, seguimos muy dependientes emocionales, ¿eh? Seguimos manejando hábitos muy poco saludables, ¿sí? Seguimos con una muy baja estructuración de nuestro tiempo. Seguimos con una muy débil visión de futuro, ¿sí? Y por eso nuestro proyecto de vida, pues realmente es prácticamente
nulo, ¿sí? No hay proyecto de vida, la verdad, habría que decirla, ¿no? En muchos de nosotros ha sido así, durante mucho tiempo. Bueno, a ver, el programa de las 9 llamas del silencio interior o llamas del corazón busca eso, como digo, ¿verdad? Busca eso, ante todo, eso es lo que busca, pasar a esa profundización. Y sus herramientas son herramientas de tipo eh, educativo y de la interioridad. Nosotros creemos en nuestro programa que esa profundización de la sobriedad y esa extensividad de la sobriedad a todas las áreas de nuestra vida es posible si nosotros damos el salto, ¿sí? El salto a lo que llamamos el paradigma de la contemplación, ¿sí? El paradigma de la contemplación. El maestro espiritual, un sacerdote franciscano muy notable, fundador de el Instituto para la Acción y la Contemplación en Albuquerque, en los Estados Unidos, el padre Richard Rohr, ¿sí? Orden de Franciscanos Menores. Nos dice en este librito que él titula La compasión silenciosa y le pone un subtítulo muy en la línea nuestra precisamente, buscar a Dios en la contemplación. ¿Sí? En la página 103 de este texto oímos la respuesta que da el padre Rohr a la pregunta que le hace una periodista. Dice, ¿cómo aprender a alejarnos del pensamiento dualista? Ahora explicaré un poco eso, ¿sí? Y cómo aprender el pensamiento no dualista o contemplativo, ¿sí? No dualista o contemplativo. El pensamiento no dualista es el pensamiento de los grandes místicos, ¿sí? Que más que dedicarse al trabajo de la diferenciación conceptual en temas de la teología, lo que buscaban era vivir en la mayor profundidad posible la unidad con el fondo de su ser, donde ellos creían y hacían experiencia, no solo que creyeran a manera de creencias como de doctrinas, no. Se puede decir creencias, pero en el sentido en que eran creencias salidas de la experiencia de ellos, ¿sí? Tenían muy claro que Dios, si habitaba en alguna parte, era en la profundidad de su ser. Y por eso buscaban ser uno con ese Dios que los habitaba. Entonces, la respuesta que da Richard Rohr es la siguiente. Le dice a la periodista, ¿sí? Es una buena pregunta, pues efectivamente es algo que tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender el pensamiento no dual, el pensamiento contemplativo. El pensamiento dual es el pensamiento normal que hemos nosotros cultivado tan intensiva y extensivamente, en forma pues obsesiva. Lo hemos cultivado en Occidente, ¿sí? A partir de la modernidad, básicamente, ¿sí? Antes de la modernidad hay un paradigma de pensamiento, al menos en la parte religiosa, ¿sí? Y de las búsquedas espirituales, que es bien diferente, ¿sí? Antes de la modernidad había pensamiento más del tipo contemplativo, es decir, del tipo no dual, ¿sí? Después de la modernidad sí hay ya la configuración, digamos, establecida, casi que diríamos estatutariamente la cultura, ¿sí? Piensa dualmente, ¿sí? El,
La cima de ese pensamiento es René Descartes, ¿cierto? René Descartes, ¿sí? El racionalismo de Descartes es como la cima de esa forma de pensar a partir de pensamientos claros y distintos, como él mismo lo enseña, ¿sí? Como él mismo lo enseña en el método, en el discurso del método. Bueno, sigamos con Rohr un momentico. Es una buena pregunta, pues efectivamente es algo que tenemos que aprender. El pensamiento dualista se da tan por supuesto en el mundo occidental que lo llamamos pensamiento, así sin más, ¿sí? Pensamiento dualista es el pensamiento, de hecho es el único pensamiento que en la modernidad de verdad ha ocupado el centro, ¿sí? El centro, digamos, epistemológico de la cultura, ¿sí? Conocemos la realidad a partir de ese paradigma del pensamiento dualista, ¿sí? El de, el de Descartes, el de aprender a pensar en forma tal que podamos construir conceptos claros y distintos para poder diferenciar las cosas, los fenómenos, los seres, los acontecimientos, ¿verdad? Todo eso es racionalismo, ¿verdad? Cuando se lleva a sus últimas consecuencias, ¿sí? Entonces dice, el pensamiento dualista se da tan por supuesto en el mundo occidental que lo llamamos pensamiento sin más. Y durante la mayor parte de los 5 últimos siglos, ojo, los 5 últimos siglos, justamente allá en los orígenes primeros de la modernidad, ¿sí? Las iglesias occidentales se han olvidado de la enseñanza sistemática de la contemplación, que es el pensamiento no dual, ¿sí? Sino el pensamiento que busca la unidad desde la experiencia profunda del ser, ¿vale? No es extraño, pues, que estemos divididos en 30.000 grupos que llamamos cristianos. Y eso lo vemos nosotros hoy también en nuestra cultura. Incluso, ¿sí? Pues aquí Rohr lo está diciendo para los Estados Unidos. Y si estuviéramos hablando con algún teólogo europeo, igual nos hablaría de la vasta profusión de grupos y de iglesias que nacen y siguen naciendo, ¿cierto? ¿Sí? Dice, no es extraño, pues, que estemos divididos en 30.000 grupos que nos llamamos cristianos. Y es que perdimos, ojo, aquí está lo que quería decirle, perdimos la mente y el corazón superiores. Mente y corazón superiores, o al menos la capacidad para acceder a ellos, ¿sí? La capacidad para acceder a esa mente y ese corazón superiores. No es de extrañar que Jesús dijera, en Lucas 8:18, dice, mirad pues cómo escucháis, ¿sí? ¿Con qué oídos estáis escuchando? Con oídos dualistas que separan las cosas, ¿sí? Sujeto, objeto, ¿sí? Todos esos principios del racionalismo, ¿sí? En general el racionalismo piensa que tiene que haber una separación entre el sujeto y el objeto para que se produzca el conocimiento, básicamente, muy a grosso modo. Es eso el principio esencial del racionalismo en cualquiera de sus versiones, ¿verdad? Y nos dice Rohr, ¿sí? Que perdimos la mente y el corazón superiores. ¿Cuál sería la mente y el corazón superiores? La mente y el corazón contemplativos. ¿Sí? Eso es lo que perdimos. ¿Sí? Desde hace 5 siglos, dice Rohr, y no solo Rohr, también Thomas Keating, el el monje cisterciense creador de la oración centrante, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en importantes maestros espirituales del siglo XX
en Europa, los Estados Unidos, ¿verdad? Me acuerdo en ese momentico también de John Mayne, ¿sí? John Mayne y su escuela. Esos tres grandes faros nos están diciendo lo mismo. Un primer faro, John Mayne, ¿sí? El creador de el método, ¿sí? De contemplación que practica la comunidad cristiana de meditación mundial, ¿cierto? La comunidad mundial de meditación cristiana, mejor, ¿sí? La que dirige el padre Lawrence Freeman, ¿sí? Un benedictino. John Mayne era un benedictino, fue el maestro de Lawrence Freeman, ¿sí? Lo que hace padre Lawrence ahora es continuar toda la obra de John Mayne, por allá en los años 70, más o menos, pudo haber fallecido el padre Mayne. Dejó un legado muy importante de vida espiritual y de contemplación. El otro gran faro en el que nos inspiramos nosotros como programa de las 9 llamas del silencio interior, en el programa CISAS, Volvamos a Jesús, es el padre Keating, ya lo dije ahora, creador en los años 80 de la oración centrante, que se ha extendido tanto en Europa y en los Estados Unidos. Otro faro que nos enseña, ¿sí?, a pensar contemplativamente, a sentir y a vivir contemplativamente, ¿sí?, es ya tenemos, a ver, es el mismo padre Richard Rohr, ¿sí?, el autor de este libro, ¿sí? El padre Richard Rohr también es un faro, ¿sí?, que nos ilumina enormemente la senda que hemos de recorrer para finalmente formar en nosotros y en nuestra cultura, ¿sí?, ese nuevo paradigma no dualista, ¿sí?, sino un paradigma de unidad, ¿sí?, la unidad de todos los seres a partir de la experiencia interior de contemplación, ¿verdad? Bueno, creo que se me quedó un autor sin recordar su nombre ahora, ¿no? Pero es que son varios ya, ¿sí? Ya no solamente hay esos tres que yo llamo faros, ¿no?, porque tienen un poder de iluminación muy fuerte, muy grande, ¿sí?, sino que ya hay discípulos de esos grandes maestros, occidentales y cristianos todos, ¿no? Muchos de ellos precisamente de órdenes religiosas. Ya dije, John Mayne es benedictino, ¿sí? El padre Thomas Keating, ¿sí?, es cisterciense. Me acordé ahora de otro faro, Franz Jalix, ¿sí?, el jesuita húngaro, ¿verdad? ¿Sí?, con su texto de ejercicios de contemplación. Y, como hemos dicho, el padre Richard Rohr. Hablaríamos de 4 faros, no de 3, sino de 4 faros, ¿verdad? Bien. A ver, todo esto que he dicho hasta ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros y la recuperación de los adictos? Se preguntarán muchos. Pues tiene que ver todo, ¿sí? Nosotros necesitamos, como lo dijimos ahora, pasar a la segunda frontera, ¿sí?, que es vivir en profundidad la experiencia de la sobriedad emocional y pasar a un grado, dijéramos, más maduro, ¿sí?, de el despertar espiritual. Pues bien, eso lo podemos nosotros lograr perfectamente a partir de las enseñanzas del programa de las 9 llamas del silencio interior, que se define como un itinerario espiritual para adictos en recuperación basado en la práctica de la contemplación cristiana, ¿sí?
podríamos decirlo de otra manera y sería más o menos esta, basado en el pensamiento no dual, ¿sí? En un paradigma, en un enfoque formativo del pensamiento, ¿sí? Inspirado en estos maestros de la no dualidad, pero cristiana, ¿sí? La no dualidad en el cristianismo, porque por supuesto también hay paradigma, ¿sí? De la no dualidad en la India, que además, de hecho, si vamos a contrastar y a comparar cronologías, pues el pensamiento no dualista de origen hindú, pues es muchísimo más antiguo que el propio cristianismo. Sí, eso está por allá como por allá, por un sabio hindú lejanísimo, que es Patanjali, ¿cierto? Creo que eso es con Patanjali allí, los dichos, ¿no? Los aforismos de Patanjali, todo eso tiene que ver con el Advaita, ¿sí? El Vedanta Advaita, ¿sí? Es toda esa corriente hinduista de pensamiento no dual. Pero nosotros no somos hinduistas, ni tampoco budistas, somos cristianos, ¿sí? Y nos corresponde buscar, ¿sí? Los rastros, nos corresponde rastrear en nuestra cultura cristiana occidental, ¿sí? Rastrear el pensamiento no dual, porque es que también Occidente y también el cristianismo tiene una clara tradición no dual, de pensamiento no dual, que es este que estamos diciendo, el pensamiento contemplativo, la vida contemplativa, ¿sí? ¿Dónde empezó eso? Desde el siglo III y IV, con los padres del desierto, con Evagrio Póntico, ¿sí? Con Juan Casiano, con los grandes pensadores de la vida mística y la vida contemplativa. ¿Qué pasó en Occidente? Que eso nos llegó más o menos hacia el siglo XV, XVI, por ahí más o menos está la frontera. ¿Sí? Básicamente, digamos, podríamos decir que casi que se cierra, ¿no? Con San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Y después, lo que vemos, aun cuando siempre hubo también místicos, ¿no? Que continuaron la gran tradición contemplativa, pero lo que vino a primar teológicamente, pedagógicamente en la iglesia y lo que vino a primar en la cultura de Occidente, ¿sí? Que ejercía pues una función de marco a esa iglesia, ¿sí? La sociedad pues enmarcaba esa iglesia y la sociedad ya se estaba haciendo racionalista, ¿sí? Es la iglesia misma, ¿sí? Buscando responder a esos cambios de paradigma, busca entonces dar respuesta y va perdiendo progresivamente, aun cuando no del todo, como digo, porque místicos los ha habido siempre, ¿sí? Pero uno sí ve que se desdibuja, no digamos que pierde, me corrijo en eso, ¿sí? Me replanteo en el uso de esa palabra, no lo pierde, pero sí, digamos que, sí, se pierde de la vista, queda como metidito eso por allá en los rinconcitos, ¿cierto? Eso queda es como para los monasterios, por allá las monjas, los monjes, los eremitas viviendo por allá en cuevas y en rocallos inhóspitos, por allá en montes y cosas de esas, ¿sí? Lo que antes no era así, lo que antes era algo que empapaba, ¿sí? La cotidianidad del cristiano, ¿sí? En sus comunidades, ¿sí? Y en la cultura, ¿sí? Ahí se da pues con la modernidad ese cambio, ¿verdad? Entonces perdimos, como dice Rohr también, como dice el mismo padre Keating y todos los tratadistas de este tema, perdimos como el hilo de la contemplación, ¿sí? El hilo de la contemplación, ¿sí? Nosotros buscamos en el programa de las 9 llamas, ¿sí? Recuperar el hilo de la vida espiritual en términos de contemplación,
¿sí? Para aprender a pensar, sentir y vivir no dualmente, no dualistamente, ¿sí? Y eso es lo que queremos recoger en nuestro programa y ofrecérselo al adicto en recuperación, ¿sí? Miren que mucho de lo que el primer paso de Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos llaman la vida ingobernable, ¿sí? El primer paso, recordémoslo, dice así: admitimos que somos impotentes ante el alcohol o ante la adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Mucho de esa ingobernabilidad tiene que ver con ¿qué? Justamente con ese paradigma, ¿sí? De pensamiento dualista, de racionalismo, de tener que estar a toda hora buscando, ¿sí? Racionalistamente, intelectivamente, buscando diferencias, contrastaciones, ¿sí? Lo más sutiles posibles, ¿sí? Entre los seres, entre los fenómenos, entre los procesos de la cultura y de la vida del individuo, ¿sí? Vivir racionalistamente ha llevado a nuestra cultura a la ingobernabilidad, como cultura, la ingobernabilidad. Y nosotros, como adictos en recuperación, lo comprobamos en nuestra experiencia individual, ¿sí? Como personas individuales, lo comprobamos, ¿sí? Lo comprobamos. ¿Eh? Por eso creemos que nuestra recuperación tiene que ver es justamente con eso, ¿sí? Con retomar el paradigma contemplativo de pensamiento, el paradigma contemplativo de existencia, que toda nuestra existencia sea una existencia contemplativa, no los minuticos que pasamos en contemplación sentados, que pueden ser 20 en la mañana, 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, como se acostumbra a sugerir, ¿sí? No, es toda la vida, ¿sí? Es vivir, es pensar, es existir contemplativamente. Eso es lo que buscamos para el adicto en recuperación en este programa de profundización, o llamémoslo como lo llamábamos ahora, inspirados en Bill W., este programa de segunda frontera, ¿sí? Es decir, que busca profundizar en la experiencia de la sobriedad emocional y en la experiencia del despertar espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes? No sé si he sido lo suficientemente claro, de pronto no, pero en esto seguiremos trabajando mucho, ¿sí? Miren que este tema de la negación, pasamos al segundo tema que les decía que íbamos a trabajar también hoy, por lo menos dejarlo introducido, ¿verdad? Este tema de la negación también se alimenta, lo vamos a ver ahora, del mismo paradigma, ¿sí? Ese mismo paradigma del pensamiento dual racionalista, ¿sí? Dice el subtítulo, la negación, un manto de oscuridad con el que buscamos escondernos de la luz que pone al descubierto la verdad sobre nuestras heridas emocionales, sombras y vacíos existenciales, ¿sí? Repitámoslo, un manto de oscuridad. Ahí ya empieza la cosa a ponerse, ¿no? Un tanto compleja, ¿verdad? Un manto de oscuridad. ¿Por qué tenemos que echar un manto de oscuridad? Si viviéramos en forma natural, como nos lo sugiere el pensamiento no dual, contemplativo, ¿sí? Y hiciéramos experiencia de la unidad de todos los seres, no solamente los seres humanos, ¿sí? Sino todos los seres de la naturaleza, de la creación, digamos, ¿sí? Y por supuesto,
si hiciéramos experiencia del fondo de nuestro ser, uniéndonos al principio generativo de nuestro ser, que es lo que llamamos nosotros o intentamos llamar con esa palabra, a veces tan ambigua o generalmente tan ambigua, la palabra Dios, ¿sí? El místico siempre entiende las cosas desde adentro, desde adentro. Jesús mismo, como místico y como contemplativo, que es así como lo leemos nosotros, ¿sí? Jesús es nuestro poder superior en el programa de las 9 llamas, ¿sí? En el programa CISAS, volvamos a Jesús, y lo tomamos como nuestro maestro y nuestro terapeuta, en tanto que Él nos enseña, por eso es nuestro maestro, a pensar contemplativamente, ¿sí? A pensar en categorías no duales, ¿sí? No duales. Jesús también tuvo que vivir, por supuesto, en lo que había de dualidad en su cultura, obvio, ¿sí? Pero como Jesús era un místico y un contemplativo, tenía una experiencia del fondo de su ser que alimentaba toda su discursividad, su pensamiento, ¿sí? Y su actividad. Como lo vemos pues en el Evangelio, ¿verdad? Habría que hacer esa lectura del Evangelio en esos términos, ¿no? En términos de contemplación. Afortunadamente ya hay importantes obras en ese sentido, ¿sí? Una de las últimas que quiero mencionarla, no dejarla así como anónima, es la de el padre Pablo Dors, ¿sí? Una obra maravillosa que se llama Biografía de la Luz. Y es justamente eso, una lectura del Evangelio desde el paradigma de la contemplación. Y ahí nos muestra, ¿sí? En innumerables citas bíblicas y comentarios que hace el autor, nos habla de ese Jesús místico y contemplativo que vivía unido al fondo de su ser. Más aún, uno podría leer la misma Trinidad, ¿sí? El misterio que llamamos de la Trinidad, lo podía leer en esos mismos términos, ¿sí? En esos mismos términos. El Padre, ¿sí? Que Jesús vivía siempre en relación permanente con su Padre. Y lo vemos a toda hora en el Evangelio hablando de su Padre, ¿verdad? El Padre es el fondo generativo, ¿sí? Del ser. Y Jesús hizo experiencia radical y profunda de eso, de ese fondo generativo de su ser. Él lo llama su Padre, ¿sí? Recordemos una cosa, Jesús no es un teólogo, ¿sí? No es un teólogo. No es un teólogo porque además no había teología tampoco en esa época. Habían escuelas, ¿sí? De formación rabínica y las gentes se formaban como podían a su manera cada uno, ¿cierto? En esas escuelas. Jesús no es un teólogo. Desmarquémonos de eso, ¿sí? Jesús vivía la vida de un místico, la vida de un contemplativo, ¿sí? Contemplativo muy especial, porque es un contemplativo de ojos abiertos, ¿sí? Muy atento a su realidad. Miren que todo el proyecto de Jesús del reino de Dios, el proyecto de liberación, ¿sí? Que él adelanta con los pobres, ¿sí? El anuncio mismo de ese gran manifiesto de la rehumanización integral del mundo, que vienen a ser las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, ¿sí? Todo eso Jesús lo está viviendo intensivamente en su corazón, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de esa experiencia de sentirse uno con el Padre, con su Padre, ¿sí? Que es el fondo generativo de su ser, del ser de Jesús y del ser de nosotros, por supuesto, ¿sí? Uno se preguntaría, haciendo la lectura de la Trinidad desde este paradigma, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el camino, ¿sí? De hecho, Jesús lo llega a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El Hijo es el camino directo
hacia el fondo generativo de nuestro ser, que es el Padre. ¿Sí? ¿Sí ven ustedes? ¿Ok? ¿Y el Espíritu Santo quién es? Para terminar esta precisión de la Trinidad, ¿sí? Que a algunos les podría interesar eso, ¿sí? El Espíritu Santo es la dinamis, es decir, la fuerza, como la energía, ¿sí? ¿Sí? Que nos llena de fuerza, de vigor, ¿sí? Para caminar, ¿sí? Caminar, ya dijimos que el camino es Jesús, ¿sí? El Espíritu nos llena de vigor para caminar en Jesús. No con Jesús solamente, sino en Jesús. ¿Sí ven? Hacia el fondo generativo de nuestro ser, que es el Padre. ¿Sí? Esa es la experiencia de Jesús, vivir desde sus profundidades y vivir contemplativamente. Y eso es lo que, palabra más, palabras menos, ¿sí? Poquito a poquito, cucharadita tras cucharadita, gotica tras gotica, en un proceso muy pedagógico, de mucho amor, de mucha acogida, de mucha presencia del Espíritu Santo en nosotros, vamos construyendo, mis hermanos y hermanas, vamos construyendo en el programa CISAS, Volvamos a Jesús, o como les digo, el programa de las 9 llamas del silencio interior. Pero volvamos para trabajar, si quiere, unos 3 parrafitos a manera de introducción del tema de la negación y dejar por hoy ahí. Dice, la verdad es que algunos de nosotros hicimos de nuestras heridas emocionales auténticos nidos de flores que regábamos con esmero y devoción, como si se tratara de objetos sagrados de los cuales esperábamos mágicamente obtener alguna bendición. ¿Cómo habremos de llamar a esta, abre comillas, pseudo religión, es decir, falsa religión, cierra comillas, de la herida? ¿Sí? Esa pseudo religión, esa falsa religión de darle culto a la herida, al dolor propio, ¿sí? La llamaremos fetichización. El fetiche, ¿sí? La fetichización. ¿Por qué? Porque le otorgábamos un poder mágico a nuestros propios sufrimientos, esperando obtener de ellos lo que los psicoanalistas llaman, abre comillas, los beneficios secundarios de la enfermedad, cierra comillas. Esta era nuestra manera más habitual de manipular a nuestros familiares, amigos y seres afectivamente próximos a nosotros. ¿Sí? Miren ustedes en estos 2 parrafitos introductorios, ¿sí? Cómo vemos ya el grado, ¿sí? de alteración emocional que vivíamos nosotros, ¿sí? Nosotros constatando esto en nuestra vida, esto y lo que viene después, ¿no? ¿Sí? Podremos avanzar con la práctica de la contemplación, ¿sí? Que es la terapia divina con el que el Señor Jesús nos sana, ¿sí? En unidad con el Padre y el Espíritu, ¿sí? Podemos avanzar en la segunda frontera. ¿Hacia dónde? Hacia la sobriedad. Quien vive así, como se describe la persona, ¿sí? En estos 2 párrafos que acabo de leer, no tiene sobriedad mental, ¿sí? No tiene sobriedad. Diríamos que está borracho mentalmente. En Alcohólicos Anónimos hay una expresión muy curiosa, se llama estar borracho en seco, es decir, sin sobriedad. ¿Sí? En seco sí, porque ya no beben y podemos llevar 5 años, 8 años, 12, 15, 20 o 30, ¿sí? Pero nuestro estado emocional como tal, ¿sí? Sigue siendo el de un borracho, ¿sí? El de un borracho. Seguimos como en la borrachera seca, ¿sí? Sin beber. Pero nuestra vida no es sobria. Nuestra vida no es sobria, nuestra vida emocional, ¿sí? Nuestra vida afectiva, nuestra vida sexual, nuestra vida financiera, nuestra vida
digamos, comunitaria, ¿sí? Nuestros vínculos, etcétera. ¿Ven ustedes? Eso es lo que buscamos nosotros ofrecer con el programa de las 9 llamas del silencio interior, como programa para profundizar la sobriedad y profundizar el despertar espiritual. Avancemos un poquito más y dejamos allí. Dice, la fetichización de la herida, ¿sí?, nos proveía la forma más fácil de no asumir responsabilidades, de no dar la cara ante una realidad que nos pedía compromiso y honestidad. Nosotros le huíamos, Jorge, a los compromisos. Huíamos, pero como a la peste de los compromisos, ¿cierto? Vivíamos huyendo siempre, hombres en fuga, ¿no? Hay una obra de un autor, en su momento fue muy conocido y muy difundida esa obra, que es sobre el alcoholismo, que se llama precisamente así, Hombres en fuga. Vivíamos en fuga. ¿En fuga de qué? De la realidad. En fuga de nosotros mismos, ¿sí? ¿Ven ustedes por qué necesitamos un programa de segunda frontera? Es decir, un programa no solamente para mantenernos limpios y abstemios del consumo de drogas y alcohol, lo cual es lo básico, ¿no? Si no hay eso, no hay nada, obvio, ¿sí? Pero además de eso necesitamos pasar la segunda frontera, ¿sí? Y es lo que nos ofrece el programa de las 9 llamas. Por eso yo quiero alentar, yo quiero alentar a todos los compañeros de los 12 pasos por este medio, ¿sí?, de la manera más amistosa, respetuosa, de la manera más humilde, compañeros, ¿sí?, a que demos el salto, y le busquemos espacio al programa de las 9 llamas en nuestras vidas, ¿sí? En nuestras vidas. Muchos de ustedes me conocen, compañeros de 12 Pasos me conocen, ¿cierto? De los grupos. De todas maneras, los que están suscritos con nosotros en el canal pueden escribirme allí en el canal, ¿sí? Soy fulano de tal, quiero hablar contigo, no sé qué. Mi teléfono, Jorge, habría que dejarlo, ¿no? ¿Ok? Sí. Y también de pronto escribirlo allí, ¿no? Para que lo encuentren pues allí escrito. Mi teléfono es 305-335-0684, ¿sí? Gustavo Adolfo Márquez, ¿sí? Yo soy el coordinador pues de este pequeño grupo de compañeros, ¿sí?, que queremos trabajar esa profundización en la sobriedad emocional y en el despertar espiritual a partir de esta propuesta de las 9 llamas del silencio interior, que se define como un itinerario espiritual para adictos en recuperación, basado en la práctica de la contemplación cristiana. Nosotros no queremos sacar a la gente de los 12 pasos para traérnosla a las 9 llamas o al programa CISAS, volvamos a Jesús. No, 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 no. Es que lo que buscamos es como relacionarnos de una manera tal que podamos atender las dos necesidades, compañeros. Las necesidades espirituales de fondo, ¿sí?, que pueden encontrar algún margen de respuesta en Alcohólicos Anónimos, ¿sí?, y que se pueden profundizar todavía más en un programa como Las 9 Llamas, que ya se ocupa, ¿sí?, específicamente del trabajo de la espiritualidad y le da nombre propio al poder superior con el que nos vamos a relacionar, que es Jesús, a quien entendemos, Jesús de Nazaret, el Cristo, a quien entendemos como nuestro maestro y nuestro terapeuta interior, ¿sí? Interior. De alguna manera, lo que se da entre los 12 pasos y las 9 llamas es una relación de interfecundación, ¿cierto? Los 12 pasos nos dan, ¿sí?, ese principio de realidad del adicto que necesita sanación, y las 9 llamas nos invitan a que ese adicto,
después de un tiempo, empiece a buscar, ¿sí? Ya no solamente estar limpio y sobrio, que por voluntad de Dios lo ha conseguido cada 24 horas, sino buscar llevar su sobriedad a niveles, ¿sí?, más profundos y más extensivos toda su vida. Como dijimos ahora, su vida financiera, su vida sexual, su vida afectiva, su vida conyugal, su vida laboral, comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vivir afectos sobrios, vínculos sobrios. ¿Sí? Hay gente que con 100,000 pesos, Jorge, se enloquece. Se enloquece con 100,000 pesos. Uno diría, y llevan 5, 6, 8, 10 años en los grupos, sin beber ni consumir. ¿Sí? Pero se van con esos 10,000 pesos a hacer otras cosas, otros tipos de consumos, que no son de sustancias, repito, pero sí son de comportamientos adictivos deshumanizantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para todos nosotros es este llamado. El primero a quien le hago el llamado es a Gustavo, ¿sí? El terco, el empecinado de Gustavo, que durante muchos años le huyó precisamente. ¿Por qué le huía? Me pregunto yo a mí mismo. ¿Por qué yo huía de ir a atravesar esa segunda frontera de la sobriedad? ¿A qué le tenía miedo? ¿O a qué le sigo teniendo miedo? Además, ¿sí? Lo actualizo al día de hoy, ¿sí? Para que opere en mí, ¿sí? Muchachos, estamos en la mano de nuestro poder superior, Jesús el Cristo, nuestro Maestro y nuestro terapeuta, y contamos, ¿sí?, con el amor que nace de ese fondo generativo de tu ser y de mi ser. Y eso nos reúne, nos hace fuertes y nos lanza a llevar el mensaje a muchos adictos que no solamente quieren persistir en su sobriedad y en su limpieza, sino que quieren profundizar y llevar los principios espirituales de los 12 pasos, ¿sí?, a sus máximas consecuencias. Una manera de hacerlo, no la única, pero una manera de hacerlo, es el programa de las 9 llamas del silencio interior, repito, que está definido como un itinerario espiritual para adictos en recuperación basado en la práctica de la contemplación cristiana. Mis queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos muy queridos, qué rico haber tenido la posibilidad de decirles esto, como que desembuché y me siento como liberado, como que hice mi terapia aquí de paso con ustedes, ¿sí? Esta es la guía de los 12 pasos, ¿no?, de Narcóticos Anónimos, ¿sí?, con la cual nuestro texto de las 9 llamas está permanentemente en un diálogo, ¿no? Todos los textos que aparecen aquí están en diálogo, ¿sí?, con la guía de los 12 pasos. Son una lectura contemplativa, ¿sí?, de la guía de los 12 pasos, ¿sí? Mis queridos hermanos, mi abrazo, mi saludo, mis ganas de verlos, ¿sí?, mis ganas de que me escriban al canal, que se suscriban al canal, que le den la campanita, ¿sí?, para que nos vayamos reuniendo poquito a poquito, el uno, el otro, el uno, el otro, ¿sí? Si eres de 12 pasos, mándale este material del día de hoy, ¿cierto?, a un compañero también de 12 pasos. O quizás a una persona, ¿sí?, que tú consideras que tiene problemas de adicción, que efectivamente los tiene, ¿cierto? Y en algún momento también podemos entrar en conversación con él, ¿sí? De hecho, entraremos en conversación con él, ¿sí? Y poquito a poco, como dijimos ahora, gotica por gotica, iremos entrando como en este nuevo paradigma, en este nuevo salto, ¿sí?, en calidad para nuestra recuperación. Ese nuevo salto, ¿sí?, ya no lo llamamos simple y solamente recuperación, está muy bien, lo llamamos rehumanización, ¿sí? Esa rehumanización es producto de ese salto, de ese cambio de paradigma, ¿sí?, que logramos a partir de vivir las 9 llamas del silencio interior. Paz y bien para todos. Sisas, mis hermanos, por esto y muchísimo más, volvamos
a Jesús.